Buenas tardes, ¿cómo están ustedes después de este fin de semana? Pues aquí estamos para llevarle a todos ustedes pues lo que acontecen, como todos los lunes. Ustedes saben que esperan lo esperado, como dicen. Pues nuestro querido ingeniero Luis Fernando García, que siempre da temas de intereses, como es los temas de geopolítica y algo más. Pues nosotros con mucho amor le damos la bienvenida a Luis Fernando García. Buenas tardes, Luis, ¿cómo se siente? Saludos, profesora, ¿qué tal? Todo qué bueno. Claro que sí. Con todo su público y trayendo informaciones muy importantes que hoy nosotros queremos que le prestemos mucha atención, porque se está diciendo que Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela, y eso es algo más que el petróleo, profesor. La geopolítica, la alta geopolítica, hay que verla desde los mercados y los intereses de los estados. No tiene nada que ver con que usted sea amigo mío o enemigo mío. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. Y esto que está pasando en Venezuela tiene una razón de ser. Es defender la democracia y eliminar el crimen organizado del hemisferio, y a eso es que se le llama Lanza del Sur. Es el objetivo principal. Exacto. No es el petróleo. Que de paso está el petróleo. Bueno, parte de los costos, porque nada es gratis en el mundo, pero la razón principal es eliminar el crimen organizado del hemisferio. Usted me permite leer algo que me impactó mucho, que usted lo escribió, donde dice que Fidel Castro es el líder de la revolución cubana. Que era un narcotraficante. Dice aquí los detalles del ingeniero los revela todo. Eso me fascinó. Señores, la Lanza del Sur de Estados Unidos es restaurar la democracia que estaba en defensa y siendo atacada por el socialismo del siglo XXI, que no es más que el crimen organizado. En varios programas, pero sigue siendo algo impactante, porque realmente es mucho lo que se aprende con todo esto, estos detalles, esta cátedra que usted ha dado en diferentes programas, porque déjeme decirle que yo lo sigo. Ah, qué bueno. No solamente aquí que usted viene, no. Lo sigo en su programa los domingos de 11 a 12, más también en, ¿cómo se llama esto? Teleunión los domingos a las 4 de la tarde, y también en las redes. Y sí, es decir que exactamente. Pero sí, usted tiene razón. Lo que más me impresionó cuando descubrimos, porque todo es a través de la bolsa, lo hemos dicho siempre, sí, que el mundo se controla desde los mercados. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque en los años 70, 60, ¿quién no fue revolucionario? Yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad en 1978, a 17 años, ¿quién no era revolucionario? Todos éramos revolucionarios. Claro, ahí era cuando usted decía. Exacto, que los niños... 2 años después, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, se convirtió en un narcotraficante porque se alió con Pablo Escobar Gaviria para usar su territorio y beneficiarse de las ventas de estupefacientes, de droga, de exportar droga a Estados Unidos. Entonces, ese líder que nosotros admiramos por años, no podía convertirse en un narcotraficante, porque por eso fue que asesinó en 30 días, ejecutaron al general Ochoa. Entonces, nuestra juventud, exacto, que murió defendiendo unos ideales de revolucionarios y de igualdad social, murieron, hermanos, porque su líder, al que ellos adoraban y amaban y admiraban, se convirtió en un narcotraficante. Y nosotros tenemos la prueba, Sí. Porque no hay de la boca para afuera. No, claro. Entonces, porque aquí le gusta mucho eso. Todo el mundo quiere hablar de economía, todo el mundo quiere hablar de política, todo el mundo quiere hablar de geopolítica y de mercado. Lo que no hacemos es nuestra tarea. Entonces... Y cuando usted dice nuestra tarea... Nuestra tarea significa que yo hago la mía.
Ok. Yo no me voy a sentar aquí nunca, bajo ninguna circunstancia, a hablarle de geopolítica o de bolsa, sin antes haber hecho mi tarea. Pero claro. Entonces yo tengo que hacer mi tarea. Entonces sería bueno que usted le diga, porque tal vez no saben cómo es hacer la tarea. Bueno, la tarea es estudiar, profesora. Ajá. Página para la izquierda, porque yo no, el 90 al 80%, yo diría que un 80% de las noticias que salen en las redes son falsas. Sí. Entonces, cuando usted usa las redes para guiar su noticia y para reproducir esa noticia, usted está partiendo de la primicia falsa, donde el porcentaje es muy alto. Eso no quiere decir que cuando yo veo una noticia, yo la voy a repetir, no. Yo voy a la fuente, busco los intereses. Y como los intereses de los estados es lo que importa. Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos, tiene intereses. Entonces, esta Alianza del Sur, que comienza con Venezuela, es un reflejo de lo que Estados Unidos quiere, y es limpiar el hemisferio del crimen organizado. Y el crimen organizado es el socialismo del siglo XXI. Los países socialistas. ¿Y por qué es el crimen organizado, profesora? Porque Cuba estaba en agonía, en estado crítico, en coma, en el 1999, y en el siguiente siglo se esperaba que el hemisferio occidental, aparte de nosotros, pues no tuviéramos prácticamente dictadura. Cuba estaba agonizando, pero Cuba tuvo la suerte de que ganó Hugo Chávez, y Hugo Chávez oxigena esa dictadura, y es quien sostiene esa dictadura. Entonces, Lula, junto con Fidel Castro, crean el Foro de Sao Paulo cuando desaparece la Unión Soviética para sostener el régimen cubano. Porque el régimen cubano es un régimen parásito. Cuba no produce todo el nada. tiempo. El parásito totalmente. Cuba no produce nada. Cuba vive de las donaciones, del chantaje, del narcotráfico y de las ayudas que le dan, ellos la cogen para ellos y la venden. Eso es lo que hace Cuba. ¿Qué hace Cuba? Que el petróleo que le daba Chávez vendía la mitad de ese petróleo. Es lo que he hecho siempre. Es cierto, ingeniero, que la educación de Cuba está avanzada. Ellos dicen eso, pero sería bueno porque usted tiene el legado, ahora sí. Hay algo que es inherente al ser humano. Ajá. Y es la libertad. Todo ser humano que nace, lo más importante es su libertad. Sí. Y cuando a alguien le quita su libertad, eso no sirve para nada. Esa es mi opinión personal. Si usted quiere ser esclavo de un reino miserable, son problemas suyos. Lo peor que le puede pasar a un gobierno, a un país, a usted tener un régimen socialista, exacto, es lo peor. Porque son parásitos, son ladrones. Es más, le voy a dar un dato que lo acabo de conseguir hoy. ajá, El coronel jefe de los 32 militares que murieron en Venezuela con la incursión de Estados Unidos, el que estaba liderando esos 32 de Maduro, sus 2 hijas viven en Estados Unidos y la van a deportar. ¡Qué bueno! O sea, tú estás defendiendo un dictador asesino tirano. Sin embargo, tienes tus hijas viviendo donde el imperio. Pero eso es hipocresía, profesora. Eso es hipocresía. Y no le quedó más remedio al régimen que sacar eso a colación. Ahora acaba de salir eso. Entonces, es contraproducente. Lo voy a buscar. A ver si lo consigo por aquí. Para que el señor director después. Las hijas del coronel cubano. Señor director, le voy a poner esto en su WhatsApp. Las hijas del coronel cubano viven en Estados Unidos. Creo que hay una que es ciudadana americana. La van a deportar. Ah. Sí, porque ya una de ellas pidió asilo, mientras su papá era el coronel encargado de los 32 militares que murieron en la intervención norteamericana, en la captura de Maduro. El jefe de esos cubanos, el papá de ella. Ajá. Aquí yo lo tengo aquí. Entonces es el papá y tiene que ver con la hija, entonces. No, las hijas están en Estados Unidos. Ajá. Él es comunista, él es de la Revolución Cubana, él está respaldando y es. Pero a él no le va a gustar que sus hijas pasen. Ah, pero no, la pregunta es. Exacto. Pero ellos odian al imperio. Lo odian, pero dígame. ¿Y por qué sus hijas están viviendo en Estados Unidos? Bueno. ¿Y por qué está de guardaespaldas de Maduro, un asesino? Y fue guardaespaldas de Fidel Castro. Es para que usted vea la hipocresía de esta exacto, gente. No, claro.
que lo hipocresía que tú ellos encuentras. quieren para los demás, no lo quieren para sus hijos. Y entonces, es un negocio lo que ellos claro, quieren. porque quieren que sus hijos estén Y está bien. bien muerto, lamentablemente. Bien ¿es muerto así? está. Porque no estaba en Cuba, en Venezuela. ¿Y qué hacía ese hombre cuidando a un dictador, un asesino en Venezuela? 32 cubanos. Aquí lo tengo. Se lo voy a mandar al señor director. Él se llama hija del coronel cubano. Viajan. Lo tengo por aquí. Señor director, le voy a mandar para que el pueblo sepa esto. Déjeme ver. Y es muy importante esto. ¿Por qué traemos eso a colación, profesora? Para que usted vea la hipocresía de cómo viven esta gente. Ahí se la mandé, señor director. Y se contradice. Se contradice. Es deprimente, señores. O sea, y así hay mucha gente. No, porque son hipócritas. Sí. Son hipócritas. Que dicen no le gusta esto y le gusta. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? Cuando cae la Unión Soviética, Cuba pierde el 80% de su producción, el 36% del PIB. O sea, los eventos que marcan la caída el fin de la Guerra Fría, que es la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, afecta directamente a Cuba. Cuba ya estaba negociando con Pablo Escobar para traficar con droga hacia Estados Unidos, y el gran multimillonario boliviano Suárez Gómez, que era un narcotraficante que le vendía la cocaína a Pablo Escobar. Y después hicieron socio ellos y crearon la corporación. Entonces, y que Fidel Castro, míralo ahí, las hijas de ellos, del coronel. Ahí está. Entonces, ese coronel murió ahora en Venezuela. Él estaba celebrando el 55 años de edad con sus hijas viviendo en un sitio específico, especial, en yate. No hay foto por ahí, señor director. Él se llama Cilia Flores. ¿Cómo llama ese coronel? Que me olvidó el nombre. A ver si lo consigo por aquí. Él se llama las hermanas Mayelín Roca Enríquez y Marilyn Roca Enríquez, junto a su padre, el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez. Humberto Alfonso Roca Sánchez. Ese era el coronel que comandaba la tropa de cubanos que estaban en el anillo inicial de Nicolás Maduro y que ya viven en Estados Unidos. Para tener a desligada. Ajá. Claro. Entonces ya están en Estados Unidos dándose la buena vida con el dinero robado al pueblo cubano y al pueblo venezolano, estos delincuentes. Mírenlo ahí en yate. Y entonces, profesor, y al régimen no le quedó más remedio que dar los nombres, porque tenían que dar los nombres, y eso lo acabo yo de conseguir. Porque el que busca, encuentra. Y yo hago mi tarea. No, ya veo que más allá de hacer la tarea. Para que estos comunistas delincuentes vean que lo estamos mirando. Y nuestros pueblos tienen que identificar a estos socialistas del siglo XXI, el tal Miguelón ese, que es cómplice, que estoy casi seguro que recibió un cheque de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, porque nada es gratis. El tal Miguelón ese que anda por ahí. Nada es gratis. Claro, que andaba con Maduro. Lástima que no se lo llevó el imperio también a él. Pero yo debe haberlo llevado el imperio. Wow. Si me hubiese gustado, me hubiese gustado que hubiera estado esa noche ahí, para que se hubiera ido en el corte, para chapearlo completo. Claro, ¿tú sabes por qué, profesor? Porque ese tipo de personas le hacen mucho daño a la democracia. Y a nosotros nos gusta mucho la democracia. Y la democracia es de todos. Claro. Y tenemos que defenderla. Y esos delincuentes no quieren democracia. Ellos quieren vivir bien ellos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que hace el Foro Sao Paulo, creado por Lula y Fidel y con Hugo Chávez? Que ellos lo que quieren es penetrar las democracias, porque las democracias no se estaban defendiendo. Ahora con Estados Unidos lanza del sur, Estados Unidos persigue con eso eliminar y sacar de raíz el socialismo del siglo XXI de nuestro hemisferio. Y qué bueno. Y debiéramos de bombardear Cuba también. Cuba cae solito. Son 67 años de miseria. Eso cae solo. Sí, eso cae solito ya. Para que los pueblos sepan. Y le vamos a presentar datos hoy que dan vergüenza a esos socialistas, que sus hijos murieron por esos delincuentes, por Fidel Castro, que era un narcotraficante, y Raúl Castro un narcotraficante. Qué bueno que se sepa. Señor director, colóqueme para que veamos la gráfica número 1, para que veamos el muro de Berlín cuando cae y la Unión Soviética, que marca el inicio. Ahí lo vemos, mire, la caída del muro de Berlín, cuando termina la Guerra Fría, es el 9 de noviembre de 1989, y la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991.
Entonces, ¿qué significa eso? Que Cuba comenzó a tener problemas, pero ya Cuba estaba siendo asociado con Pablo Escobar Gaviria y con Carlos Leder, vendiendo y traficando con drogas. Por eso en 1989 Fidel Castro manda a ejecutar y asesinar, un asesinato, al general Ochoa. Lo usan como chivo expiatorio porque la DEA tenía tantas pruebas contra Raúl Castro que era demoledor que el mundo se enterara que Fidel Castro era narcotraficante y que Raúl Castro era narcotraficante. Colócame, señor director, la número 3 para que veamos qué más pasó con, ahí lo vemos, la Unión Soviética, que se dividió en 15 repúblicas independientes cuando cae la Unión Soviética, que es el fin de la Guerra Fría. Y ahí vemos Georgia, Estonia, Latvia, Ucrania, Bielorrusia, Moldova, Lituania, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Rusia y Kazajstán. Bajan la bandera de la hoz y el martillo y toda esa república comienzan a usar y la república ya la bandera rusa. Entonces, ¿qué le pasó a Cuba, señor director? Esa es la número 4, cuando cae la Unión Soviética. Sencillamente, miren, profesora, el 85%, Cuba perdió el 85% de su comercio exterior, que dependía de la Unión Soviética, sufriendo una caída en el 90% en el intercambio y una drástica reducción de importaciones de petróleo y exportaciones de azúcar. Pero eso no fue lo peor, aparte de todo eso, o sea, prácticamente quebrada. Escasez extrema, hubo apagones diarios, racionamiento severo, pérdida de peso. Los cubanos, como estaban pasando hambre, comenzaron a perder peso. Y eso de malestar, decenas de miles de cubanos intentaron huir del país y la insatisfacción creció llevando a protestas y represión. Es para que el pueblo sepa lo que pasó. Y la transformación social, la crisis forzó cambio en la agricultura, organopónicos, transporte de caballo y bicicleta comenzaron a usar, y una disminución en el consumo de energía. Entonces usted me está diciendo que eso es bueno. Y lo que los pueblos no sabían es que Pablo Escobar Gaviria y Carlos Leder, profesora, negociaron con Fidel Castro y Raúl Castro para traficar con drogas. Entonces, por eso en 1989, Fidel Castro, en un juicio sumario, en 30 días ejecutaron a general Ochoa con 4 más, porque no le convenía a la revolución que el mundo se enterara que Fidel Castro estaba traficando con drogas. Entonces, desde el 89, desde el 80. Desde el 80, ahí fue que empezaron a andar en bicicleta. No, en 89 ya la bicicleta, pero ellos comenzaron a traficar con drogas ya desde el 80. Y cuando cae entonces la Unión Soviética, incrementan eso. ¿Lo vamos a presentar eso? No, claro. Y una pregunta, profesor. En realidad es cierto que los Estados Unidos no les gustaba que visitaran primero a Cuba antes de buscar visa o no sé si, no, la visa, no residencia. Entonces cuando iban y buscaban la visa y veían que habían ido a Cuba, no le daban la visa. Sí, eso pasó, porque recuérdense que por el asunto de que el adoctrinamiento de Cuba, entonces muchas veces hubieron muchos dominicanos que viajaban a Cuba primero y que le decían no me selle el pasaporte, todo eso se daba, todo eso efectivamente se daba. Después la cosa se complicó para la democracia nuestra, cuando el Partido Demócrata trata de hacer relaciones con Cuba, que Barack Obama visita Cuba. Yo estoy más en contra de más del 80% de la política de la administración Trump, más del 80%, pero en esta estoy de acuerdo, porque ahora se está defendiendo la democracia. Por eso se le cambia el nombre al Departamento de Defensa. Estados Unidos no se va a defender más, ya le puse el nombre de Departamento de Guerra, sino que va a atacar. Por eso atacó Venezuela, por eso bombardeó a Irán y por eso va a atacar duro. Y tiene que ser así, porque nuestra democracia estaban siendo atacadas con guerras híbridas por el crimen organizado, por Lula da Silva, Hugo Chávez y Fidel Castro. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ellos hacían? Yo lo voy a decir. Chávez financiaba a los países y los políticos y la democracia. Le dio dinero a todo el mundo, le dio Chávez dinero. Porque le dio dinero inclusive a 2 expresidentes nuestros, que nosotros vamos a presentar esa lista. Es más,
Vamos a buscar esa lista para que el señor director me la coloque antes de presentar lo de Fidel Castro. Señor director, usted tiene por ahí, a ver, la número 17, por favor, para que leamos esa lista. Y claro, que es el socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado. Miren, amplía la noticia domingo 30 de noviembre de 2014. Dice ahí, miren, presidentes que recibieron dinero y soporte del régimen de Chávez. Bájala, señor director. Entonces vamos a leer ese párrafo. Todos estos gobiernos responden a la estrategia de aplicar en sus estados el sistema de gobierno compartido único que dirige, fomenta y elabora el Foro de Sao Paulo. O sea, eso lo creó Lula para sostener la revolución cubana. Entonces vino ahí, nueva internacional neocomunista que fundaron Lula y Fidel Castro. Entonces súbala, señor director, para que veamos los presidentes que recibieron dinero. Ricardo Lagos, lo vamos a mencionar uno por uno, súbala, que después la vamos para los lados. Siga más. La lista de presidentes que recibieron dinero y soporte del régimen de Hugo Chávez para comprar la democracia y crear el socialismo del siglo XXI y atacar la democracia. Llenarlo de drogas, promover la migración masiva, llenarlo de cocaína y fentanilo para destruir la juventud y destruir los sistemas de partido, penetrar las instituciones para ellos perpetuarse en el poder. Ricardo Lagos recibió 3.400.000, Michelle Bachelet 11 millones, Luis Ignacio Lula da Silva 19.300.000, que Mayo Zambada, el jefe del cartel de Sinaloa, dio más de $1.000 millones. Vamos para arriba, señor director, uno por uno. Rafael Correa, 1.281 millones, Álvaro Colón, Fernando Lugo, Mauricio Funes, Salvador Sánchez, Manuel Zelaya, el que le dieron el golpe de Estado, que le dieron asilo aquí, Leonel Fernández, Ollanta Humala fue uno de los que más le dieron, 8.160 millones de dólares, 20% año de PDVSA. Néstor Kirchner, 72 millones. Cristina Fernández de Kirchner, 511. Leonel Fernández, 3.400.000. Danilo Medina, 19.300.000. Siga subiendo, señor director. Jules Weidenbosch, 12 millones. Tabaré Vázquez, José Mujica, Pepe Mujica, 91 millones. Evo Morales, 420 millones. Y Daniel Ortega, 1.185 millones. O sea, todos esos presidentes le deben favores a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Todos. Incluyendo los de aquí. Incluyendo los de aquí. Los ex. Y no le dije que cuando Leonel Fernández, cuando el PLD, eso no lo digo yo, eso lo dijo el presidente, nosotros lo presentamos. Exacto. Se cogieron 26 toneladas más de droga en 3 años que en los 16 del PLD. Y que este presidente ha confiscado 10 veces más droga que cuando Leonel Fernández. 10 veces más. Y entonces por Venezuela es un narcoestado y Fidel Castro es un narcotraficante. Ahora sí, señor director, colóqueme la gráfica donde aparece para que veamos quién es la número 5. La dictadura de Cuba y Pablo Escobar. Carlos Leder narró cómo comenzó la alianza ligada al narcotráfico. Ahí vemos Fidel Castro y Raúl Castro. 2 narcotraficantes, los líderes de la revolución cubana. ¿Qué es lo que Cuba exporta? Delincuencia, guerrilla, narcotráfico, droga, fentanilo, desestabilizar la democracia. Ese es el crimen organizado enquistado en Cuba. Cuba es el primer narcoestado de las Américas. ¿Cómo puede sostenerse un país? Es bueno que los pueblos sepan esto. Claro. Para que sepan cuáles son sus líderes y qué es lo que los comunistas piensan. Los socialistas del siglo XXI, que es el crimen organizado, que son narcotraficantes todos. Así es. Nos vamos a la pausa. Vamos a la primera pausa. Y luego regresamos. ¡Aló! Trompo, ¿y qué fue que sentí que saliste sopleteado a esta hora? ¿Alguien se puso malo? No, mamá, lo que pasa es que voy para esa entrada a hacer la compra. A las 3 de la mañana, muchacho. ¿Y cuál es la necesidad? Adiós, mamá. Lo primero es que me evito todos los tapones que hay en el día. El parqueo los hallo limpio. Además, mamá, que estoy bien cuidado porque hay seguridad a las 24 horas. Y así hago mi compra tranquilo. Si me pica la hambre, pico algo en la cafetería. Si no he lavado la ropa, la lavandería también está abierta pito a pito. Y en la caja tampoco hay tapones, mamá. Es que comprar en el Central a cualquier hora es la mejor elección. Supermercado Central 1 y 2, para servirte siempre.
Atención, choferes de camiones, patanas, camionetas y jipetas. La casa del Eje Cardan está en Santiago. Ahí están los especialistas reparando ejes Cardan, crucetas, coupling, palometas y pelotas de diferenciales. Tienen todos los componentes para hacer una reparación buena. La casa del Eje Cardan en Santiago. Gente seria que resuelve. Toda una vida en eso. Avenida Estrella Sandelat, al lado de La Sirena. 829-575-2839 y 809-576-2839. Quiero darle las gracias a la Academia, a la UAPA, Universidad Abierta para Adultos, por continuar esforzándose en la cultura en Bolsa de Valores. Y tendremos pronto, el lunes 2 de marzo de 2026, un diplomado en Bolsa de Valores para que usted se convierta en un profesional trader, para que haga su trading con la garantía de un profesional de Wall Street o para cualquier bolsa del mundo. Tenemos un diplomado con un contenido al más alto nivel de todos los diplomados que se imparten en el país, lo que le permitirá a usted entrar y ganar dinero. Y también un entrenamiento constante para que usted seleccione el broker ideal y aprenda a colocar las órdenes en la Bolsa de Valores. Este diplomado será el lunes 2 de marzo de 2026, modalidad virtual, y tendrá un costo de inversión de 40,000 pesos. Llámenos a la UAPA al 809-724-0266, extensión 255, 352 y 365. Te esperamos el próximo lunes 2 de marzo de 2026 para que te haga un profesional trader en Bolsa de Valores. Centro Hierro Rafa, plantas eléctricas, plantas motosoldadoras, hierro en general. Centro Hierro Rafa, Avenida 27 de Febrero, esquina Avenida Inver, Santiago. Recuerde, Centro Hierro Rafa, calidad siempre. ¿Buscas una solución duradera y versátil para tus necesidades de aluminio? No busques más. Te presentamos Aluminios del Caribe, donde la calidad y la excelencia se unen para brindarte los productos más confiables del mercado. Nuestra tecnología de vanguardia nos permite crear productos de aluminio que son resistentes, duraderos y estéticamente atractivos. Ya sea que necesites componentes para la construcción o cualquier otra industria, podemos ofrecerte soluciones personalizadas, diseñadas para adaptarse perfectamente a tus requerimientos. Estamos ubicados en la calle Generoso Díaz, número 4, Santiago. Contáctanos al teléfono 809-582-3000. Aluminios del Caribe. Centro de Pintura Pérez Genao, primeros en la preparación de pinturas para autos. Además te ofrecemos artículos ferreteros, eléctricos, plomería y pintura para tu hogar. Centro de Pintura Pérez Genao te espera con un personal capacitado para brindarte un mejor servicio. En Avenida 27 de Febrero, esquina Avenida Inver, teléfono 575-1625. Centro de Pintura Pérez Genao. Ya puedes perder de peso de manera natural con Gasbit Fit. Gasbit Fit quema grasa de linaza orgánica con cúrcuma y jengibre. Controla la ansiedad, desintoxica tu organismo, quema la grasa abdominal, elimina el estreñimiento. Gasbit Fit. Adelgaza en confianza con Gasbit Fit para perder peso de manera natural. Entren en Almacenes Chelín, donde los precios bajitos no tienen fin. Almacenes Chelín, somos mayoristas en juguetes, especialistas en plástico, perfumería, cristalería, cosméticos y regalos. Ahora somos Plaza Chelín, General Cabrera 69, con el teléfono 809-583-7876. Almacenes Chelín. ¿Quieres un nuevo comienzo?
quizás conocer nuevas culturas. O disfrutar de una gran gama de gastronomía. Todo esto puede ser parte de ti, gracias a la licenciada Rosa Inés Rodríguez, experta en inmigración, lista para ayudarte en cada paso del camino. Ya sea que estés solicitando una visa, perdones migratorios, deportaciones o más. Estamos aquí para brindarte el apoyo y la asesoría necesaria. Ubicados en la avenida Antonio Guzmán, Plaza Los Jardines de Bellavista, segundo nivel, módulo 2B, Bellavista, Santiago. 829-421-4845 y 809-247-5003. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezers, estufas, licuadoras, lavadoras, camas, Boss Spring, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su casa están en la Distribuidora Salcedo, la poderosa de Gurabito. Estamos ubicados en la avenida Inver, número 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Al momento de elegir un pan con los más altos estándares de calidad e higiene, siempre piensas en Panificadora Sosa. Productos elaborados con maquinarias modernas para garantizar una producción de primera clase. También fabricamos la más variada gama de bocadillos y postres para deleitar tu paladar. Panificadora Sosa también es venta al por mayor y detalle. Visítanos en la carretera Jacagua número 124, Buenos Aires, Santiago. Con servicio a domicilio al 809-570-5781. Panificadora Sosa, un equipo que trabaja por la buena alimentación de tu familia. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía de su salud. Sí, señores, continuamos con Aquí la Tarde. Ingeniero. Mire, profesora, es bueno, sí, porque la juventud, cuando yo estudié en la universidad, admirábamos a Fidel Castro. El régimen era un régimen. ¿Usted lo admiraba? ¿Quién de juventud no admiraba en esa época a Fidel Castro? Porque era el ídolo de mucha juventud a nivel mundial, Latinoamérica. Pero el hombre salió a ser un delincuentazo, narcotraficante. Colóqueme, señor director número 9, el día que Fidel Castro sucumbió a la cocaína. Ahora, yo reto a los socialistas que prueben que esto es falso, porque hay muchísimas pruebas. La verdad tiene pruebas y de Pablo Escobar, de Carlos Leder, de Manuel Noriega, del Mayo Zambada, del Chapo. Fidel Castro ordenó a un general mantener contacto directo con los narcotraficantes y luego lo ejecutó por alta traición a general Ochoa. Ese viejo charlatán, lástima que se murió, era un narcotraficante. Desde el año 1980, cuando comenzó a negociar con Pablo Escobar Gaviria para traficar con drogas. Entonces, eso es demoledor para la Revolución Cubana. Ese es el legado de la Revolución Cubana. Ese es el crimen organizado que está enquistado en Cuba. Y ese mismo crimen organizado se enquistó con Hugo Chávez y Maduro en Venezuela. Y ese mismo crimen organizado se enquistó en Ecuador con Rafael Correa y en Bolivia con Evo Morales. Ingeniero, cuando usted dice que las
lástima que se murió. Es mejor que te mueras. No, para que él viera que ¿Y qué tiempo iba a tener? descubrimos a él que era un delincuente. Pero iba a tener un anciano. Bueno, pero no importa, pero para que viera que el pueblo descubrió lo que él era realmente. Y para que no la hagan juventud dominicana que murió defendiendo la revolución cubana perdió su tiempo. Bueno. Entonces vemos hoy, claro está, sin querer limpiar al doctor Balaguer, que hubieron jóvenes que murieron por sus ideales en ese momento. Exacto. Pero esos jóvenes no se dieron cuenta que este hombre era un delincuente ya en el 80, que estaba traficando con drogas. ¿Balaguer le quedó chiquita? No, por suerte, gracias a Dios, profesora. Lamentablemente, porque no va a caer bien lo que voy a decir, lamentablemente, que no pasaron ellos, porque si hubiese pasado esa revuelta, entonces hoy estuviéramos gobernados por un régimen como Cuba, o por un régimen como Nicaragua, o por un régimen como Nicolás Maduro o Hugo Chávez, hubiesen destruido la democracia dominicana. Pero ese es el crimen organizado. Claro. Lanza del Sur nace para erradicar el socialismo del siglo XXI, que no es más que el crimen organizado. Y lo estamos probando eso. ¿Qué es el crimen organizado? Los que venden drogas, claro, los que trafican con drogas, con fentanilo, con la migración masiva. Eso es lo que se llama una parte orgánica. Ellos tienen una narrativa muy fuerte. Exacto. No les gusta decir la verdad. Ahora mismo acabo de ver... Ingeniero, pero ¿usted cree que nosotros estábamos muy lejos de eso? No, por poquito, perdón. Por poquito, perdón, porque no me dijimos que era de un partido único. Y no destruyeron al PRD aquí, la gente del PRD. ¿Y dónde era que estaba Joao Santana, profesora? El Palacio. ¿Y a quién fue que Leonel fue a supervisar? A Maduro. A Maduro. ¿Y a quiénes que le deben dinero ellos? A Chávez y a Maduro. Exacto. ¿Con quiénes tienen compromiso? Con ellos. ¿Y entonces? ¿Y qué era lo que ellos querían? Un partido único para perpetuarse en el poder y destruir la democracia. Entonces, por eso nace Lanza del Sur. Y qué bueno, claro, que el presidente Trump, el imperio, los yanquis, como ustedes quieran llamar, nosotros tenemos que responder a los intereses de los yanquis. Porque usted tiene dos opciones. O usted responde a los intereses de los cubanos y de los rusos y de los chinos o de los yanquis. Yo respondo a los yanquis. Y yo también. Entonces tiene un coronel cubano que estaba a cargo de la tropa y del anillo que vigilaba y que custodiaba a Nicolás Maduro, sus hijas en Estados Unidos. Con información falsa. Eso le iba a decir. Dijo una de ellas que fue a buscar asilo, que se lo dieron, que estaba perseguida por el régimen cubano. Y su papá es el jefe de los muertos, de los 32 cubanos que estaban en Venezuela ahora, el día 3 de enero. Eso se llama pura hipocresía. Es para que los pueblos sepan. ¿Y que ella se creía? Que eran inocentes. No, para que el pueblo sepa, profesora. Señora, con los Estados Unidos no se juega. Yo no estoy cansado de decirlo, que los socialistas son una banda de delincuentes que se junta para delinquir. Y la democracia, los empresarios, los industriales, y todos tenemos que defenderla de estos delincuentes vulgares, porque Maduro es un asesino. Colóqueme, señor director, la número 10, para que veamos qué más dice sobre el señor Fidel Castro, narcotraficante, vinculado. Dice aquí, en julio de 1989, el gobierno de Fidel Castro ejecutó al general Arnaldo Ochoa y al coronel Antonio de la Guardia por delitos vinculados al narcotráfico. Hubo consternación y se instaló por un tiempo la discusión sobre la pena de muerte y los alcances de la misericordia y respeto a los derechos humanos por parte de la Revolución Cubana o de la dictadura que lidera Fidel Castro. Ochoa era un héroe de la revolución. Había estado con Fidel en Sierra Maestra cuando los barbudos eran unos pocos soñadores contra la dictadura de Fulgencio Batista. Durante el juicio que fue televisado y que duró un mes, el propio Ochoa pidió la pena de muerte. Eso es falso, fue Fidel que lo mandó a matar. Porque aparte de delincuente y narcotraficante, era un asesino vulgar también. Porque mató a sus amigos, porque vendía droga. Después que lo mandó a vender droga, lo acusó a ellos. Y la número 11, señor director, en uno de los capítulos, Levi dice aquí, esa es la esposa del narcotraficante boliviano Suárez,
cuenta que Suárez Gómez y el narco colombiano Pablo Escobar viajaron a Cuba y se entrevistaron con el mismísimo Fidel Castro para cerrar un negocio. Cuba permitiría pasar por sus cielos y playas aeronaves que llenaban con cocaína a los Estados Unidos. Los narcotraficantes le pagaban a Fidel Castro $1 millón por día. O sea que los jóvenes que murieron cuando Balaguer, los Palmeros, Amin Abel Jabún, fulanito, bla, 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 que eran idealistas, murieron por un narcotraficante que vendía droga, que negoció con Pablo Escobar Gaviria, con Carlos Lede, o sea, un delincuentazo, el crimen organizado. Ese es el legado de la Revolución Cubana. Hay que investigar, señor. Sí, la juventud definitivamente, que le gusta vivir bien, y qué bueno que le guste vivir bien, que son emprendedores, y qué bueno que son emprendedores. Tienen que tener mucho cuidado cuando usted vaya a votar. No se pueden equivocar, porque los venezolanos perdieron su democracia en 26 años. Perdieron su democracia por dos ladrones vulgares, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El crimen organizado tomó el poder y vende droga, el gobierno narcoterrorista de Venezuela. Entonces, vamos a ver, señor director, la número 12. ¿Qué más dice por aquí Levy en su libro? Que vamos a quién es la señora Levy. Levy cuenta que Fidel Castro impuso que el contacto directo con su marido. Amplíeme ese gráfico, ese párrafo, señor director. Levy cuenta que Fidel dispuso que el contacto directo con su marido lo estableciera el general Ochoa. O sea, Fidel Castro le dice a Ochoa: mira, Ochoa, tú vas a tener contacto directo con la señora Levy, que era la esposa de Suárez Gómez, el narcotraficante boliviano. Ochoa, me cuida a esta señora con tu vida a partir de hoy. Ellos valen más para Cuba que Vasily Kuznetsov y el Soviet Supremo juntos. El líder cubano aludía a la decadente ayuda que los soviéticos le daban a Cuba por esos años. En 1989 algo falló. No se sabe a ciencia cierta por qué, ya que la dictadura suele pasar eso. No se sabe casi nada. El gobierno puso a Ochoa y a otros 4 militares en el banquillo y lo asesinó en 30 días. Pero fue Fidel que le dio la orden. Maldito. Señores, nos vamos a la segunda pausa y luego regresamos. Así es. Centro de Pintura Pérez Genao, primeros en la preparación de pinturas para autos. Además te ofrecemos artículos ferreteros, eléctricos, plomería y pintura para tu hogar. Centro de Pintura Pérez Genao te espera con un personal capacitado para brindarte un mejor servicio. En Avenida 27 de Febrero, esquina Avenida Inver, teléfono 575-1625. Centro de Pintura Pérez Genao. ¡Aló! Trompo, ¿y qué fue que sentí que saliste sopleteado a esta hora? ¿Alguien se puso malo? No, mamá, lo que pasa es que voy para Central a hacer la compra. A las 3 de la mañana, muchacho, ¿y cuál es la necesidad? Adiós, mamá, lo primero es que me evito todos los tapones que hay en el día. El parqueo los hallo limpio. Además, mamá, que estoy bien cuidado porque hay seguridad a las 24 horas. Y así hago mi compra tranquilo. Si me pica la hambre, pico algo en la cafetería. Si no he lavado la ropa, la lavandería también está abierta pito a pito. Y en la caja tampoco hay tapones, mamá. Es que comprar en el Central a cualquier hora es la mejor elección. Supermercado Central 1 y 2, para servirte siempre. Centro Hierro Rafa, plantas eléctricas, plantas motosoldadoras, hierro en general. Centro Hierro Rafa, Avenida 27 de Febrero, esquina Avenida Inver, Santiago. Recuerde, Centro Hierro Rafa, calidad siempre. Entren en Almacenes Chelín, donde los precios bajitos no tienen fin. Almacenes Chelín, somos mayoristas en juguetes, especialistas en plástico, perfumería, cristalería, cosméticos y regalos. Ahora somos Plaza Chelín, General Cabrera 69, con el teléfono 809-583-7876. Almacenes Chelín.
Quiero darle las gracias a la Academia, a la UAPA, Universidad Abierta para Adultos, por continuar esforzándose en la cultura en bolsa de valores. Y tendremos pronto, el lunes 2 de marzo de 2026, un diplomado en bolsa de valores para que usted se convierta en un profesional trader, para que haga su trading con la garantía de un profesional de Wall Street o para cualquier bolsa del mundo. Tenemos un diplomado con un contenido al más alto nivel de todos los diplomados que se imparten en el país, lo que le permitirá a usted entrar y ganar dinero. Y también un entrenamiento constante para que usted seleccione el broker ideal y aprenda a colocar las órdenes en la bolsa de valores. Este diplomado será el lunes 2 de marzo de 2026, modalidad virtual, y tendrá un costo de inversión de 40,000 pesos. Llámenos a la UAPA al 809-724-0266, extensión 255, 352 y 365. Te esperamos el próximo lunes 2 de marzo de 2026 para que te haga un profesional trader en bolsa de valores. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezers, estufas, licuadoras, lavadoras, camas, Bosch Spring, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su casa están en la Distribuidora Salcedo, la poderosa de Gurabito. Estamos ubicados en la avenida Inver, número 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. ¿Buscas una solución duradera y versátil para tus necesidades de aluminio? No busques más. Te presentamos Aluminios del Caribe, donde la calidad y la excelencia se unen para brindarte los productos más confiables del mercado. Nuestra tecnología de vanguardia nos permite crear productos de aluminio que son resistentes, duraderos y estéticamente atractivos. Ya sea que necesites componentes para la construcción o cualquier otra industria, podemos ofrecerte soluciones personalizadas diseñadas para adaptarse perfectamente a tus requerimientos. Estamos ubicados en la calle Generoso Díaz, número 4, Santiago. Contáctanos al teléfono 809-582-3000. Aluminios del Caribe. Al momento de elegir un pan con los más altos estándares de calidad e higiene, siempre piensas en Panificadora Sosa. Productos elaborados con maquinarias modernas para garantizar una producción de primera clase. También fabricamos la más variada gama de bocadillos y postres para deleitar tu paladar. Panificadora Sosa también es venta al por mayor y detalle. Visítanos en la carretera Jacagua número 124, Buenos Aires, Santiago. Con servicio a domicilio al 809-570-5781. Panificadora Sosa, un equipo que trabaja por la buena alimentación de tu familia. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía de su salud. Atención, choferes de camiones, patana, camionetas y jipetas. La casa del Eje Cardan está en Santiago. Ahí están los especialistas reparando ejes Cardan, crucetas, coupling, palometas y pelotas de diferenciales. Tienen todos los componentes para hacer una reparación buena. La casa del Eje Cardan en Santiago. Gente seria que resuelve. Toda una vida en eso. Avenida Estrella Sandelat, al lado de La Sirena. 829-575-2839 y 809-576-2839.
Señora, continuamos con el ingeniero. Mire, profesora, el narcotraficante boliviano de los más grandes de la historia, Roberto Suárez Gómez, también escribió un libro y que fue socio de Fidel Castro y Raúl Castro. Esa es la número 12.1, señor director. Revelan en el libro secreto del rey de la cocaína. Es bueno que el pueblo sepa quién era Roberto Suárez Gómez y el tipo de negocio que también involucraba a Manuel Antonio Noriega, a Fidel Castro, a Pablo Escobar Gaviria, Carlos Lede. Colócame la 12.1, señor director, por favor. Atienda su negocito por ahí. Revelan el libro secreto del rey de la cocaína. Y podemos ver, dice la autoría del libro, El rey de la cocaína, Aida Levy, en la presentación de su obra junto a su hijo Gary Suárez, ayer en Argentina. Mire, dice aquí, no, la número 12.1, señor director, la 12.1, exactamente. Revelan el libro secreto del rey de la cocaína. Esa era la viuda de Roberto Suárez, la 12.2, señor director, para que veamos qué dice la señora Levy. Dice ahí, la viuda de Roberto Suárez Gómez, socio de Pablo Escobar, revela en su libro su relación con el narcotraficante. 12 años después de su muerte, el libro destapa algunos de los secretos mejor guardados de Roberto Suárez Gómez, conocido como el rey de la cocaína, el boliviano que se asoció con Pablo Escobar y abastecía el cartel de Medellín. La 12.3, señor director. Y ahí vamos a ver, tras su alianza con Escobar, Suárez enfoca el narcotráfico como si fuera una empresa y le crea la corporación. Entonces, cuando negociaban con Fidel Castro, la 12.4, que también participaba Manuel Noriega, dice aquí, Suárez participó en las negociaciones sobre las rutas del narcotráfico con el panameño Manuel Antonio Noriega y el líder cubano Fidel Castro, que según Levy había aceptado el paso de la droga por la isla a cambio de suculentas ganancias. Era $1 millón diarios que le daban a la revolución castrista. El rey de la cocaína se refiere también a un plan del coronel estadounidense Oliver North para financiar a la contra nicaragüense con dinero procedente del narcotráfico, cuando le irán contra. Y eso fue en el 12, profesora. O sea, que para que tengamos una idea de que la juventud dominicana, la juventud latinoamericana, que murió por esos ideales de la revolución cubana, murió realmente por un narcotraficante. No murió por un hombre que tenía un ideal, sino por un hombre ambicioso que destruyó su país, que el único legado que tiene la revolución es de haber llevado a 92% de los cubanos a miseria total y absoluta, a un país destruido y a ser un narcoestado, porque Cuba es el primer narcoestado de las Américas. Lo mismo eso que se llaman ellos el socialismo del siglo XXI, y es el crimen organizado que junto con Chávez, con Maduro, con Daniel Ortega, con Rafael Correa, con Evo Morales, con los Kirchner y todos esos países satélites que destruyeron la economía, entonces, y los partidos para perpetuarse en el poder. Por eso nace, profesora, Lanza del Sur, para erradicar al crimen organizado, que son los mal llamados socialistas del siglo XX. Así es. Bueno, profesor, como digo yo, o ingeniero, hemos llegado a la parte final por el día de hoy. Mañana estaremos de vuelta con ustedes. Nos vemos y el ingeniero Luis Fernando García el lunes. Bye bye.